Buenos días, mucho gusto, soy la doctora Carla Sabión, un placer poder estar aquí con ustedes y agradezco al comité organizador por la invitación a un tema tan bonito. La verdad que el tamizaje neonatal, como nos comentó la doctora previamente, es el pilar del manejo preventivo. Es un antes y un después, como dicen los mexicanos, un parteaguas. ¿A qué me refiero con eso? Una separación en la historia. Nada ha mejorado tanto, a pesar de las vacunas, la prevención de enfermedades como el tamizaje neonatal. A mí me da una tristeza que nuestro país esté en pañales, bueno, ni pañales, ni ha nacido en este tema. Pues el Seguro Social es un pionero, como nos compartió la doctora hace unos minutos, de estas patologías. Pero la idea, el sueño, yo creo que de todos es que algún día pudiéramos tamizar a la población entera. ¿Cómo hacen en otros países? Y pues hay muchos estudios de que no somos el único país que antes decíamos en vías de desarrollo. Hoy decimos país con bajos ingresos. Entonces, esperamos algún día poder llegar a tener un tamizaje en un 100%, no solo aquellos que tengan seguro social, sino a todo niño hondureño que nazca en nuestro país. Siguiente. Siguiente, por favor. Mi conflicto de interés he sido de Speaker de Abbott Nutrition, igual que Nestlé Nutrition. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del tamizaje neonatal, como nos comentó la doctora, es evitar que veamos estas enfermedades sintomáticas cuando ya no podemos hacer nada más por ellas. También es tratar de tener programas. El ejemplo que tenemos en el Seguro Social es un pionero a nivel latinoamericano de lograr al menos un porcentaje de enfermedades que logremos, que tengamos una incidencia en nuestro país y se va a individualizar porque pues no van a ser las mismas enfermedades que vamos a tamizar aquí en Honduras como vamos a tamizar en países nórdicos de Europa por la prevalencia, ya sea por genética, por incidencia que tenemos. Siguiente. Entonces, el tamizaje neonatal es un término muy amplio. ¿Por qué? Porque tamizaje neonatal no nos referimos solamente a tamizaje metabólico. El tamizaje neonatal es buscar cualquier enfermedad que podemos prevenir sus complicaciones y morbimortalidad, es decir, la presentación de la enfermedad y la muerte del paciente. Entonces, no solo es el tamizaje metabólico, como vemos en la imagen, también el tamizaje cardiológico, que pues este se hace en las primeras horas de vida, solo se necesita un saturador y con ese podemos identificar o tamizar. Recordemos que tamizaje, el término correcto es cribado. Cribado significa colar. Imagínense un colador y lo que hacemos es colar todos los niños que nacen y agarremos estos niños que no logran pasar este tamizaje para poder hacer como estudios más específicos y confirmar un diagnóstico. Entonces tenemos el tamizaje cardiológico, es el que vemos en la imagen superior, el tamizaje auditivo, que este pues se hace más en niños prematuros, pero lo que buscamos es identificar sordera. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los niños que no se les realiza tamizaje auditivo tienen un menor desarrollo en su neurología, tanto porque no logran oír a su mamá, no logran escuchar como la estimulación de su ambiente. Y el otro es el tamizaje metabólico, que es el que vamos a ahondar un poquito más. Siguiente, por favor. Como comentó la doctora, pues sí está amparado la ley que nosotros hagamos un tamizaje neonatal a nivel global, o sea que todo Honduras debería tener este cribado por la ley desde 2016, pero pues vemos que hoy en día solo se hace en el Seguro Social. Siguiente, por favor. Entonces, para poder decir que es un programa de tamizaje, tenemos que tener estas características. La primera es que tenga, que sea un programa mientras logramos que se me ponga, pruebas en recién nacidos, que tengamos un seguimiento de detección anormal. Como comentó la doctora, si encontramos un tamizaje positivo, lo vamos a confirmar con pruebas específicas para cada enfermedad. Y después darle un manejo, es decir, que tengamos especialistas, subespecialistas entrenados en el manejo de dichas patologías y que se le dé un seguimiento por dicho programa. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de errores innatos del metabolismo, que pues es lo que voy a ahondar un poco más, errores innatos del metabolismo me refiero a un grupo heterogéneo de enfermedades monogénicas.
Pueden ser autosómicas recesivas, no voy a andar mucho en esto, pero lo que buscamos de estos errores son que presentan síntomas clínicos por una alteración genética. Siguiente, por favor. Este grupo de enfermedades metabólicas tiene una incidencia rara, por eso los metemos a este grupo. Pero si los juntamos, el nivel de incidencia a nivel global puede pasar de 1 en 1.500 niños nacidos a 1 en 5.000 niños nacidos. Que si vemos las estadísticas que nos compartió la doctora, si cada año nacen 5.000 niños en el hospital, en el Seguro Social, pues confirmamos con esto lo que la doctora nos compartió, que al menos un positivo va a salir en ese tamiz. Y aunque sea uno y digamos, pues esto no va a ser una gran repercusión, en realidad sí lo hacemos. Tanto si nos vamos a la parte monetaria, una estadía en cuidados intensivos, un día no se compara al valor que cuesta económicamente un tamiz metabólico. Y si podemos evitar esto, pues bendito sea Dios. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hace el tamiz neonatal, el correcto y el ideal, el que quisiéramos tener a nivel global, es el que incluye estas 30 enfermedades, que es que se hace con la espirometría de masas de tándem en el cribado. Pues es la imagen que vemos ahí y lo que buscamos es un perfil de aminoácidos y acilcarnitinas y de acuerdo a como al spike le dicen ellos, o sea, al pico que nos hace, al patrón que nos hace, vamos a buscar enfermedades que nos vayan a presentar esto. ¿Por qué decimos que es cribado? Porque pónganle, hay una acilcarnitina que se llama C2, esta C2 que es un metabolito, nos puede salir positivo no solo para no solo para una acidemia, sino que nos puede salir positivo hasta para 3 acidemias, o sea, nos hace ese pico y tenemos que hacer un estudio confirmatorio, ya sea genético, para poder confirmarlo. Siguiente, por favor. Entonces también tenemos las no metabólicas, que son el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, las anemias celulares falciformes y otras hemoglobinopatías, fibrosis quística, inmunodeficiencias combinadas y atrofia muscular espinal. Siguiente, por favor. Entonces, en total, lo que buscamos son estos errores innatos del metabolismo. Tanto, si se fijan, solo los últimos dos los hacemos con el perfil de aminocarnitinas y los de arriba los hacemos con pruebas diferentes. Tanto el de hipotiroidismo, el de deficiencia de biotinidasa, el de deficiencia de glucosa 6-fosfatos, el de galactosemia. A mí me sorprende que antes pues yo hice mi subespecialidad en México, pero mi residencia pediátrica. Entonces yo recuerdo más de alguna guardia, uno de estos recién menores de un mes de vida, que llegaban con algún trastorno metabólico, lográbamos hacerle gasometría, un amonio, tenía alteraciones y decíamos, puchi, que esto es un trastorno metabólico, tal vez la mamá tiene dinero para poder hacer el tamiz metabólico. Pero bueno, ni modo, muy probablemente va a fallecer. Diferente historia la que tuve en México. En México nosotros rotamos un mes allá con la doctora Vela en el laboratorio de enfermedades metabólicas y mirábamos niños adultos con estas mismas patologías, y ya son adultos, licenciados, ingenieros, con ningún tipo de atraso, con solo modificaciones dietéticas que pudieron evitar que este niño llegara a cuidados intensivos. Entonces vamos a lo mismo, es un parteaguas, un antes y un después, poder hacer estos tamices metabólicos, igual que las deficiencias de glucosa 6-fosfato. Solo tendríamos que modificar los medicamentos que utiliza para poder evitar complicaciones nada más. Gracias. A ver. Sí. Ok. Entonces, lo que les quiero compartir es esta diapositiva. Para hacer un tamizaje metabólico, ya vimos que ocupamos el de espirometría de tándem, que eso pues sí tiene que ser iniciativa del gobierno, pero para poder mandar la muestra, no tenemos que tener una espirometría de tándem en todos los lugares donde nace un niño. Solo tendríamos que tener estas 4 cosas. Guantes, no sé si les compartimos. No, es que la idea era que se los compartieran, pero pues este es un papel filtro, que es ese que vemos ahí, que es la tarjeta de Dutier, que fue pues quien lo descubrió inicialmente. Lo que buscamos con esto es que esto es súper chiquitito, se podría llevar a la mosquitia sin problema, y ocupamos una lanceta.
Las lancetas sí tienen que ser idealmente estas, porque lo que evitamos es que lesionemos el calcáneo. Entonces, la idea solo es que las pasen para que las podamos ver una por fila y de ahí, pues, esto lo que buscamos es que vean que es algo tan simple de poder realizar y esto mandarlo a Tegucigalpa si se pudiera y aquí tener la espirometría de tándem y con esto hacer los tamizajes. Entonces, lo que hacemos es que okay, no puedo, quería acercarlo, pero lo que buscamos es que con el piecito del niño, lo que calentamos el taloncito, limpiamos con un algodón, esperamos que se seque ese alcohol y luego con la lanceta, que si se fijan, ahorita se las abro. No vemos como como la puya, sino que cuando ya lo apretamos, no lo voy a apretar porque si me voy a herir, ahí hacemos como el piquetito y eso saca una gota de sangre y con esto es lo que vamos a poner en la tarjeta de filtro. Y esto, al poner, son 5 gotitas, los que necesitamos con una cantidad adecuada, siempre y cuando pues no tengamos contaminación de la muestra y esperar que se seque. Y ya con eso lo mandamos a un lugar donde tenga espirometría de tándem y ya podemos hacer el diagnóstico. Entonces no se necesita tener en San Pedro Sula, en la Mosquitia, con que tengamos un lugar donde podamos hacer esto, pero podamos enviar esto con adecuado cuidado, pues no va a haber problema. Entonces, importante no sobresaturarlo con coágulos, más de una gota equivale a exceso de sangre, escasa sangre en el círculo que no lo llene, que no se ve en la parte posterior la sangre y que esté diluida, es decir, que no esperemos que el alcohol se seque o que el alcohol haya contaminado porque le pusimos demasiado alcohol. Entonces, esto, pues, lo ideal es que lo tomemos en tiempo y forma correcta. Luego esto se manda, se hace un procesamiento en la espirometría de tándem y el resultado normal se notifica y el resultado normal, pues, también se hace una notificación urgente y se hace un diagnóstico precoz. Entonces, lo que vemos aquí es lo que reportaría la espirometría de tándem. Si ven en la parte de arriba es una espirometría normal y en la parte de abajo es el desfenilcetonuria que vemos la elevación. Ahí. Entonces, en Honduras tenemos a nivel, bueno, del Seguro Social, las 5 enfermedades que ya nos compartió la doctora. A nivel privado tenemos en LSM que hacen un perfil metabólico, en CDC que tienen este mismo básico, pero tienen uno ampliado que incluye inmunodeficiencias. Y en Fertilab, que ellos lo que tienen es un perfil genético que es mucho más específico y tienen menos falsos positivos y falsos negativos. Pues esto la doctora ya lo compartió, esto me lo compartió la doctora Sandra Velázquez, que es la endocrinóloga de social. La compartió en el CONAC y son los resultados de la experiencia de un tamizaje efectivo. Y con esto, que lo vuelvo a repetir, vemos el impacto en las vidas de estos niños y pues la cantidad de diagnósticos que se han hecho es porque un diagnóstico oportuno da mejor oportunidad en los niños. Entonces, ya hablando específicamente de gastroenterología, lo que yo busco es que evitemos ver las complicaciones de una de estas enfermedades. ¿A qué me refiero? Lo que vemos típicamente en nuestros países y en países de bajos ingresos es que ya vemos las manifestaciones clínicas. La principal que yo veo en mi práctica son las afectaciones hepáticas, específicamente el síndrome colestásico. Creemos que todo niño amarillo lo único que necesita es sol, pero en realidad no. Cuando tenemos un síndrome colestásico, sí va a tener esas manifestaciones de que se pone amarillo, pero vamos a ver en los niveles de bilirrubina directa que están más del 20% de la total. Y las causas pueden ser muy diversas. Desde un síndrome colestásico para 13 vías biliares, que sí lo menciono más adelante, o un trastorno metabólico, que puede ser desde trastornos del ciclo de la urea, que lo vamos a ver con alteraciones en la gasometría, niños graves que ya pues ya llegan amarillos con una gasometría alterada, con amonio, ya con lesión hepática, que se puede haber prevenido con un tamizaje adecuado y a tiempo. La lactosemia, fructosinemia, enfermedades de depósito, hipotiroidismo e hipertiroidismo y acidemias orgánicas. Pero más que eso, los vamos a ver llegar en falla hepática. Y ya cuando llegan en falla hepática, pues no hay mucho que hacer.
galactosemia, tirosinemia, fructosinemia, defectos del ciclo de la urea. Y es ahí cuando digo, pudimos haber prevenido y salvado esta vida. O si nos vamos, como dijo la doctora, no tenemos como evidencia que nos pueda sustentar que por eso falleció ese niño, más que, bueno, llegó con estas alteraciones que nos podría hacer pensar en un trastorno metabólico. Pero bueno, ahí pues queda conciencia de ustedes, tal vez en ustedes pues venga el futuro presidente de la nación, director médico de algún hospital y podamos hacer estas modificaciones a tiempo. En desnutrición también podemos llegar a ver estos niños, como en el hipotiroidismo, que vemos en la imagen del fondo, fibrosis quística, como vemos acá. El diagnóstico casi siempre se hace a los 2 años, cuando este niño ha repetido muchas veces ingresos por infecciones respiratorias, por diarreas crónicas, porque no gana peso. Y ya no podemos hacer mucho con este niño porque ya tiene lesiones. Recordemos que la alteración del gen CTFR no solo es en pulmón, sino que también es en hígado, también es en páncreas, también es en las glándulas sudoríparas. Y las manifestaciones más claras, pues sí son neumonías a repetición, pero ya el diagnóstico no lo vamos a pensar en la primera vez que lo vemos. Y la glucogenosis, que son estos niños que se ven todos gorditos, pero en realidad están desnutridos y esto que vemos acá en realidad es hepatomegalia y llegan a tener desnutrición, talla baja, hepatomegalia e hipolitecemia severas que no encontramos el motivo. Las dudas frecuentes, pues el ideal es que los tomemos entre el tercero y el quinto día para que no tengamos el paso de metabolitos maternos y idealmente antes de los 30 días. Cuando hacemos transfusiones, pues antes se creía que si transfundíamos un niño teníamos que esperar 120 días para poder hacer el tamizaje. En realidad lo ideal es que ya vimos que no es una prueba tan difícil de hacer, la podemos hacer antes de que le transfundamos la muestra, la sangre al niño, y porque nos altera los resultados tanto de galactosemia, porque como vimos en el cuadro inicial, lo que mide la prueba de lactosemia es los niveles de galactosa o la actividad del GALT, y eso se van a ver alterados con la transfusión, al igual que el hipotiroidismo. ¿Hay falsos positivos? Sí, y la causa más frecuente son interferencias o porque fue un mal tomado, porque estaba diluido o porque se conservó, tuvo mucho calor esa muestra, y administración de medicamentos anticonvulsivantes o antibióticos también nos pueden alterar. Entonces, ya para terminar, el otro tamizaje que podemos hacer sin necesidad de ninguna otra prueba más que el ojo clínico es el tamizaje de atresia biliares. Entonces, este tiene una prevalencia de 1 en 6,000 o 1 en 19,000 recién nacidos vivos. La cosa es que estos niños también llegan con falla hepática ya mucho tiempo después, cuando ya tienen con síndrome colestático de larga duración, porque les han dicho, no, es que sáquelo al sol, que sáquelo al sol. Hoy en día ya no se recomienda sacar el sol a ningún niño que vean amarillo, tomar pruebas biliares, buscarle la causa, buscarle manejo, y hoy incluso se podemos tener quemaduras solares por el nivel de exposición solar que hay. Entonces, por favor, sáquense de la cabeza que los niños amarillos se sacan al sol. Entonces, ¿por qué les traigo esta colorimetría? Esto es pupú. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes cuando vean esto, esto es lo normal. Y esto que vemos aquí es acolia. Hay que pedirle pruebas de función hepática. Bilirrubinas aunque sea. ¿Por qué? Yo creo que ustedes si ven un niño que el pupú es blanco, se van a asustar, pues. Pero si vemos esto es como amarillo tirando a blanco. Pero aquí ya tenemos que haber pedido unas pruebas de bilirrubinas para estar seguros que este niño no tiene una atresia de vías biliares. ¿Por qué? Porque si operamos a estos niños con Kasai, cortocasal, que eso se hace en el país, en los primeros 45 días de vida, la esperanza de que no tenga complicaciones y que tenga un estilo de vida es un antes y un después. Mientras que esos niños llegan 2 meses después de estar sacándolos al sol ya tostados, ya trigueños, y pudimos haber evitado que necesiten un trasplante hepático que no se hace en el país. El día de ayer yo creo que tuvieron esa plática de trasplante hepático y lo triste que es decirle a una mamá, no señora, discúlpeme, yo sé que usted fue a tantos médicos generales, a tantos pediatras y todos le dijeron que era normal ver el niño un poco amarillo. Y lo que usted tiene en realidad es una atresia de vías biliares y su niño ya tiene 90 días de vida. Podemos intentar hacer un corto Kasai, pero las esperanzas de que esto funcione son muy bajas. Les recomiendo que busque opciones de ir a trasplantarse a otro país. Es de las cosas más duras que le puede pasar a uno como gastroenterólogo pediatra. Entonces, como conclusiones,
Me gusta el término cribado porque pues cribado es eso, vamos a colar estos niños para poder identificar a aquellos que necesiten manejos especiales. Y una fase presintomática, es decir, antes de que presente síntomas, porque les prometo que todas estas alteraciones, si quitamos el metabolito que les altera, que les afecta, o les damos manejo, ya sea con bicarbonato, ya sea con otro medicamento especial, esos niños van a tener un neurodesarrollo normal. Esos niños van a crecer y van a ser normales como el resto de sus compañeros. Por mucho alguno vaya a ocupar una gastrostomía para poder pasar el medicamento, pero de ahí no vamos a tener alguna otra afectación. Y la idea es disminuir significativamente este impacto social, la carga económica, la carga emocional que les hacemos a los padres. Y pues recordemos que las enfermedades raras constituyen afectaciones severas, que la idea es que logremos hacer este colado para prevenir sus complicaciones. Muchas gracias.